El Señor les bendiga, les siga bendiciendo a cada uno. Como decía mi esposa, bienvenidos los que están por primera vez en este lugar. El Señor les bendiga y puedan sentirse como en su casa. Esta es la casa de Dios, la casa de nuestro Padre Celestial, donde habita su presencia. Amén. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, donde habita su Espíritu, donde habita su presencia, también en esta naturaleza humana. Que el Señor nos ayude, cada día podamos santificarnos, podamos consagrarnos, podamos agradarle a Él, para que Él pueda moverse con libertad. Y cada uno de nosotros estar dispuestos a ser usados por Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Estar dispuestos a ser usados por Dios. De la forma que Él quiere, de la forma que a Él le agrada. Le decimos, Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras. Como dijeron, ese espíritu, ese carácter que tenían aquellos hombres que en el libro de los Hechos la palabra nos relata que al entregarse al Señor, al estar frente a los apóstoles, ellos le decían, varones, ¿qué haremos? ¿No? Esa tiene que ser la actitud. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Vamos a leer brevemente la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, la crónica de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15. Estamos en los tiempos del rey David, sucesor de Saúl, el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de la historia de la monarquía en Israel. Todavía el reino estaba unido, las 12 tribus estaban juntas. Si bien había algunas disputas entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, dado que el rey Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y David a la tribu de Judá. Pero David buscaba la unificación del pueblo, y sabemos que el reino se divide después de mano de su nieto Jeroboam, hijo de Salomón. Ahí es donde se rompe el reino, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, 10 tribus, el reino del sur, Judá, 2 tribus, o 1 tribu y media aproximadamente, ¿no? Pero yo creo que fue en la historia de los reyes de Israel, David fue probablemente el más grande. Salomón fue tremendo, fue un hombre sabio, rico en gran manera, tuvo muchos años de paz en su reinado, pero luego tuvo una decadencia espiritual, y eso trajo decadencia moral y decadencia económica también en la nación. Y eso es lo que trae el rompimiento del reino después que él muere y queda su hijo, y un tal Roboam, entre Roboam y Jeroboam se divide el reino, ¿no? Pero había algo muy importante que era la casa de Dios, el tabernáculo que Dios había diseñado y le había dado los diseños a su siervo Moisés en el desierto. Para encontrarse con la presencia de Dios, Moisés había dispuesto, antes del tabernáculo ya existía una tienda de reunión, era una carpa que estaba fuera del campamento y donde él iba a encontrarse con Dios. Y cualquiera que quería tener un encuentro con Dios tenía que salir del campamento, tenía que salir, aquí hay una enseñanza, tenía que salir de las distracciones, tenía que salir de la rutina, tenía que salir de muchas cosas que a veces nos quieren atar en nuestra vida, ¿no? Y muchos seres humanos, usted le habla de Dios y dice, no tengo tiempo para Dios, o no tengo tiempo para la fe, no tengo tiempo para la religión, etcétera, etcétera. Pero a veces hay tiempo para tantas cosas que son banales y que no edifican y algunas hasta destruyen, pero para eso el ser humano se hace un tiempo. Por más que trabaje mucho, estudie mucho, siempre un tiempo se hace para ciertas cosas, pero tiene la tendencia el hombre a decirle a Dios, no tengo tiempo, hasta que nosotros necesitamos de Él, de forma desesperada.
porque todo ser humano necesita de Dios. Pero de forma desesperada, entonces decimos, Señor, hazte un tiempo para mí. Había que salir del campamento y el Señor nos exige para tener encuentros con Dios, salir del campamento, salir de la rutina. Y no implica esto dejar de ser personas responsables y de trabajar y de cuidar a la familia. No. Si no, no tendría gracia. Siguiendo en nuestras responsabilidades, pero apartando el tiempo para Dios. Moisés había preparado ese lugar, pero después el Señor le da un diseño de lo que sería, podemos llamarle el prototipo del templo. Fue el tabernáculo, como un templo ensamblable que en el desierto se armaba, donde Dios determinaba un lugar y el pueblo paraba y empezaban a poner sus tiendas y armaban el campamento, y ahí había que armar, los levitas tenían que armar el tabernáculo y ministrar en el tabernáculo, y la nube de la gloria del Señor y la columna de fuego durante la noche respaldaban ese lugar, llenaban esa casa. Era de madera, enchapada en oro, en su mayoría madera de acacia, había bronce, plata, había telas, había pieles de animales. Hemos estudiado el tabernáculo y sus significados, ¿no? Y todos los materiales que se emplearon. Pero hay una cosa en particular, Dios daba siempre el diseño. Nosotros como templos vivos tenemos que permitir que el Señor nos moldee y que el diseño de nuestras vidas sean conforme a la voluntad de Dios. Recién después que Moisés y todos los obreros terminan la obra y Moisés examina que todo esté perfectamente de acuerdo al diseño que Dios le da en el monte a Moisés, tenía que estar cada medida, cada color, cada material, ser exactamente lo que Dios había determinado. Seguramente algún material más difícil de conseguir que otro. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil servirle, seguirle, congregarnos. No es que hago algo para Dios cuando me resulta fácil. Tiene peso de gloria cuando es más difícil. Por eso Dios permite dificultades. Dios dejó naciones de los cananeos para que los que nunca habían estado en guerra conocieran la guerra. Dios permite que su pueblo conozca la batalla, porque es la forma de conocerle a Él. Amén. Cuando Moisés examina todo y ve que todo está conforme al diseño de Dios, bendice la obra, el tabernáculo, bendice a los obreros, bendice al pueblo, y Dios bendice y respalda ese tabernáculo. Después, cuando llegan a la tierra prometida, a Canaán, no es que ellos entraron con un título de propiedad y dijeron, bueno, liberen la tierra que Dios nos dio a nosotros. No, siempre hubo resistencia. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy al Estado de Israel lo llaman un Estado invasor, un Estado que usurpa, que es usurpador. Cuando son las tierras que Dios le ha dado hace más de 3.500 años. Cuando naciones como los filisteos, que venían de la isla de Creta, eran de Grecia, ni siquiera eran de allí, pero eran pueblos nómades y se establecieron en todo lo que es la franja de Gaza, Askelón, Ashdod, Ecrón y todas esas ciudades en esa zona del sur de Israel. Cuando Dios dice, esto es para ti, esta es tu bendición, estos son mis propósitos, tené por seguro que el diablo se va a levantar y va a decir, epa, no, este es mi lugar. Esto es mío. La palabra determina que Dios es el dueño de la tierra y se la da a quien quiere. Y hay una promesa. El Señor nos ayude a agradarle a Él, porque dice que al hombre impío Dios le ha dado la tarea de juntar y acumular para luego dárselo al hombre que agrada a Dios. El Señor nos ayude a creer en sus promesas. Al creerle en sus promesas, vamos a enfrentar al enemigo con confianza en el Señor. Y no nos va a pasar lo de los 10 exploradores que vinieron llorando de la tierra de Canaán. Y eso trajo una derrota terrible al pueblo y le trajo un atraso de 40 años. Que el Señor nos ayude para no atrasarnos por nuestra culpa. Tenemos que estar en el desierto el tiempo que Dios determina,
pero cuando Él quiere que crucemos el Jordán y tomemos posesión, que podamos hacerlo, y no por temor, por miedo, por cobardía, por desconfianza, por ingratitud a Dios, quedarnos dando vueltas en el desierto mucho más tiempo del que Dios hubiera querido. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame? Amén. El Señor nos ayude a hacer todo en sus tiempos. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, empiezan las guerras, las batallas. No fue fácil para Josué, no fue fácil para Moisés, pero Josué ni bien pisa del otro lado del Jordán, tiene naciones enemigas y tiene gigantes, tiene gente, ejércitos endemoniados. Porque a veces no tomamos la dimensión de lo que fueron esas guerras y esas batallas. A veces imaginamos que los gigantes eran, no sé, hombres altos, carilindo, pelilargos. Tenían caras de demonios, eran gente endemoniada, eran híbridos. Esto es producto de otro estudio, ¿no? Génesis capítulo 6. Lo que la mitología griega lo ilustra como los semidioses, un ADN contaminado por ángeles caídos. Contra esos seres tuvo que batallar el pueblo de Israel. Tomar posesión de la tierra nunca fue fácil, pero siempre fue posible con Dios. Cuando el pueblo le creyó a Dios, tomaron posesión, tuvieron victoria y Dios peleó por ellos. No crea que al gigante lo voltea usted solo. Mas yo estoy con vosotros como poderoso gigante. Él es el verdadero gigante que está en favor de nuestras vidas. Él es el que marchó adelante de David cuando enfrentó a Goliat. Aunque ellos no lo vieron, Dios estaba allí, delante de David. Goliat venía con un escudero, como si lo necesitara, ¿no? Pero David tenía a Dios. Él es mi escudo. Él es mi escudo. ¿Cuántos dicen, Señor, tú eres mi escudo? La palabra del Señor tiene expresiones tan poderosas. Señor, tu mano está sobre nosotros, aunque ellos no lo ven. Aunque el enemigo nos ve a nosotros y dice, ¿y este quién es? El gigante Goliat lo menospreció, lo tuvo en poco a David. Dijo, ¿quién es este que viene con piedras y palos como si yo fuera un perro? No estaba viendo quién era el escudero de David, el que iba adelante. El pueblo de Israel empieza a tomar posesión paulatinamente, no fue automático, no fue un día para el otro, paulatinamente empieza a tomar posesión de la tierra, cometen algunos errores, Josué también se equivoca, hace pacto con los gabaonitas, algo que Dios no lo quería, y pasaron muchas cosas. Nunca las conquistas son limpias en un 100%, donde todo sale perfecto y marcha sobre rieles. No, a veces se nos descarrila algún vagón. Somos vasos de barro. Pero los errores siempre corren por cuenta y cargo nuestra, no de Dios. Él es santo, Él es limpio, Él es perfecto y de sus hijos es la mancha, dice la palabra, ¿no? Pero el Señor en su misericordia nos ayuda y nos ayuda a encarrilarnos de nuevo y a seguir adelante. Si no, no estaríamos acá. Damos gloria al Señor. Así que desarman el tabernáculo, ya están establecidos y queda por ahí y anda dando vueltas por algunos lugares y el arca de Dios también, en Gilboa, en Gabaón, en Kiriat Jearim, en diferentes lugares. Y empiezan a establecerse y a edificarse casas. Ya no habitaban en carpas, ahora tenían casas de material, fijas, establecidas. Creo que ayer u hoy estaba terminando la fiesta de Sukkot en Israel. Sukkot es para recordar el tiempo que ellos habitaban en tiendas en el desierto, a no olvidar de dónde el Señor los sacó. El pueblo de Israel durante una semana, incluso aquí en Argentina, usted va a Buenos Aires, sobre todo el barrio de Once, que es el barrio donde hay más judíos que argentinos. Bueno, judíos argentinos hay muchos, ¿no? Y usted va a ver en algunos edificios, en algunos balcones, que hay sucá armadas. Son las cabañas, la fiesta de las cabañas, el Sukkot.
Y ellos celebran y recuerdan. Qué lindo que es decir gloria a Dios por el lugar donde nos trajiste, pero gracias, Señor, por toda la bendición que tú me diste. Si yo miro para atrás, veo que tú estuviste conmigo. El Señor estuvo con el Ministerio Cristo la Respuesta allí en 3 de febrero 125, aquí en Intendente Leyes 503, y va a estar, y más aún todavía, porque la gloria tiene que ir en aumento allí en Montevideo 1371. Tenemos que tener fe, ejercer fe en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. David, segundo rey de Israel, pasan los años, empieza la monarquía y él está sentado en el trono y el Espíritu de Dios lo inquieta a él. Y él dice, yo tengo una casa, tengo un palacio de lujo, lo que se conoce como la ciudad de David, que era toda la zona donde él tenía su palacio y viviendas y un montón de cosas. Y él dice, yo estoy en una casa de marfil y de madera y con oro y plata. Y él recuerda que el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, está descuidado, está en una carpa, allí en Kiriat Jearim. Y dice, yo voy a traer el arca a Jerusalén. Yo voy a traer el arca a Jerusalén. Y él le dispone una tienda. Otra vez era una tienda. Ya conocemos la historia, ¿no? Luego él tiene el deseo de hacerle casa a Dios y el Señor le dice, está muy bien, pero lo va a hacer tu hijo. Y él empieza a consagrar en sus conquistas militares. Él no piensa en enriquecerse él, sino que empieza a guardar tesoros para edificar el templo. Y luego cuando él está por partir, le entrega todo a su hijo Salomón. Dice, todo esto es para el templo, es mi ofrenda personal, mi tesoro personal. Además del dinero del Estado, porque el gobierno estaba bajo el gobierno de Dios, el Rey de Reyes, y David lo sabía. Pero dice, yo quiero traer a Jerusalén. Usted sabe que David reinó 3 años y medio aproximadamente en Hebrón. Hebrón pertenecía a la tribu de Judá, era un territorio perteneciente a la tribu de Judá, y él reina sus primeros 3 años y medio allí, o 7 años, algo así fue, 7 años, porque 33 años reina en Jerusalén, cuando se llamaba Jebús. Los que leen la Biblia saben cómo fue la conquista de los jebuseos, ¿no? Y de Jebús. Bueno, y él dice, quiero tener cerca mío. Qué lindo que es este anhelo. Vamos prestando atención, hermanos, a la palabra. Quiero tener la presencia de Dios al lado mío. Gracias, Señor, por mi casa, sea propia, alquilada, como sea. Usted no está durmiendo en la calle, usted tiene un techo, tiene una frazada para taparse si hace frío, tiene un plato de sopa, de arroz, de lo que sea que Dios le dio. Sustento y abrigo está garantizado por Dios. Y mucho más que Dios nos da, debemos reconocer. Gracias, Señor, por guardarme, gracias por este día, gracias por todo. Estoy feliz y agradecido con todo lo que me has dado, pero yo quiero tu presencia. David estaba ya establecido, ya tenía su trono, su palacio, su territorio, su ciudad, la ciudad del gran rey, Jerusalén. Pero faltaba algo. Quiero el arca, yo estoy acá en medio del lujo y el arca está, vaya a saber cómo. Allí en Kiriat Jearim lo voy a traer. Y entonces convoca una asamblea en el capítulo 13 y él dice, ¿qué les parece si traemos el arca? Sí, perfecto. A la asamblea le pareció bien. Y vamos a llamar a los levitas que nos acompañen. Escuche bien el detalle, para que acompañen el proyecto de traer el arca. ¿Cuál es la mejor forma? La más cómoda, la más óptima. Vamos a ponerla en un carro nuevo. ¡Qué buena idea! Con bueyes que la lleven y vamos de atrás acompañando y cantando y alabando al Señor. Todo bien. Y emprenden el camino hacia Jerusalén desde Kiriat Jearim, pero resulta que entrando en un campo que se nota que el terreno era medio escabroso, empiezan a tropezar los bueyes y el arca del pacto se desliza del carro y un tal Usa, que iba acompañando a Gio y Usa, en un acto reflejo,
quiere sostener el arca y ¡pum!, cae fulminado. Porque nadie podía tocar el arca y eso lo tenían que saber. Era algo muy sagrado. Solo los levitas podían transportarlo y tenían que taparla. No se podía llevar así a la vista de todos. Se cubría y luego se sacaba del lugar santísimo. Y allí le llaman a ese lugar Pérez Usa, el perecimiento de Usa. David se ofusca, se entristece y medio, cuando usted lee la Biblia, medio que se enoja con Dios. No sé si se dio cuenta los que leyeron allí en Primera de Crónicas, capítulo 13, queda medio enojado, pero después se nota que él recapacita qué hacen con el arca, porque ahí murió el que la quiso sostener y dijo, no me la llevo a Jerusalén, ni loco, esto es un peligro. ¿Y quién vive acá? Obed-Edom, es de la familia de los levitas. Sí, dejémosla acá. Hay unos teólogos que dicen que no era levita Obed-Edom, pero cuando estudiamos el hilo de la historia, él venía de la tribu de Leví, porque de la zona, él era oriundo de Gat, y en Gat había un territorio que se le había cedido a los levitas. Si no, hubiera muerto él también. Queda la casa, el arca, usted conoce la historia, es maravillosa, me encanta. Queda 3 meses. Y en esos 3 meses, la casa, la familia, el ganado de Obed-Edom florece, prospera. Hermanos, ¿cuándo va a entender el ser humano que la presencia de Dios es la que trae la verdadera prosperidad en un hogar, en una familia? La gente va detrás de la prosperidad. Hay muchos evangélicos que van detrás de la prosperidad en vez de ir detrás del Dios que trae prosperidad. Por eso aquí nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. No. Nosotros predicamos la prosperidad del evangelio, que es diferente. Los valores están distintos, es diferente. Y prosperidad no es solo dinero, es mucho más que eso. Es gozo en el corazón, es lo que tengo, lo disfruto 10 veces más que quizás algunos que tienen mucho más que nosotros. Usted verá que hay impíos que tienen mucho más que nosotros. Y el Señor dice, tranquilo, no te impacientes cuando vieres a los impíos prosperar. Porque la historia no termina acá. Pero la presencia de Dios indefectiblemente bendice. No falla. Bendice todo. Bendice el alma, bendice el espíritu, pero también bendice nuestro cuerpo, bendice nuestras finanzas. Amén. Y David escucha. Ya estuvo meditando, estuvo pensando, ya el Señor, el Espíritu de Dios, estuvo redarguyendo su vida. Hey, David, no te enojes conmigo. ¿Cómo es la historia? ¿No conoces acaso la ley? ¿No conoces mi reglamento? ¿No conoces mis estatutos? Y David, yo me lo imagino allí meditando porque él meditaba en la ley. Él lo escribe, de día y de noche medito en tu ley. Ah, claro. Nosotros invitamos a los levitas a acompañarnos cuando en realidad ellos son los únicos que pueden transportar el arca y nosotros teníamos que acompañarlos a ellos. ¿Se da cuenta? Hicimos mal. ¿Y cómo se me puede ocurrir, o a qué consejero de David se le ocurrió ponerlo en un carro nuevo con bueyes? No era la forma, había una regla que Dios había dictaminado cómo se tenía que llevar el arca. No se podían tomar atajos, no se podía acomodar como el Evangelio, no se puede acomodar, no se puede alivianar para que sea digerible. Es como es y así es como resulta. Usted tiene un dolor en el cuerpo y se voy a tomar un ibuprofeno 400, pero la parte de la pastillita y se toma 20 miligramos. No le hace ni mu, pero es ibuprofeno. Sí, pero no está tomando la dosis que tiene que tomar. El Evangelio si lo diluimos, pero es el Evangelio. Sí, pero no, está diluido. No hace efecto. Hay que tragarse el pastillón y mandarle agua y que pase, pero es lo que nos hace bien. Las cosas como Dios
las había dictaminado. Entonces David dice, che, resulta que el arca del pacto no era un peligro, era una bendición. Él entró en una confusión por lo que pasó. Algunos lo habrán señalado, habrán dicho, por culpa del rey, mirá, pobre Usa, murió. Pero David recapacita y dice, no hicimos las cosas bien. Y Dios estaba bendiciendo, le venían y le contaban, Señor, la casa de Obed-Edom es otra desde que está el arca ahí. Y él dijo, no, yo la tengo que traer a Jerusalén, pero esta vez vamos a hacer las cosas bien. Qué lindo que es que Dios da oportunidades. A veces quizás hubo cosas que no hicimos bien en nuestro camino como creyentes, como personas, y en vez de traernos bendición, nos trajo problemas, pero no es porque Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa, no, que esto no me funcionó. Si no está funcionando, hay algo que estamos haciendo mal. No es la forma. Y que el Espíritu Santo nos hable para darnos cuenta. Che, deja el carrito y poné el lomito. Porque el arca, Dios había diseñado que había que atravesarle unas varas, a los costados tenía unos aros, se le atravesaban unas varas y los levitas la tenían que llevar sobre los hombros. No se puede quitarle el lomo a los propósitos de Dios. Es oración, es clamor, es lectura de la palabra, pero es trabajo. Yo siempre me río, ¿no? La gente que cree que los pastores no trabajan. Ellos no tienen ni una mínima idea, porque somos obreros del Señor. Y si no pones el lomo, la cosa no funciona. El arca puede ser la correcta, es esa, es la auténtica. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero el Señor dice, yo quiero que la lleven en el lomo. ¿Quieres bendición de Dios? Hay que poner el lomo. Gente que la ve afuera y la ve fácil. Es fácil tratar con la gente de la iglesia, es fácil tratar. No, Señor. Yo he trabajado desde los 10 años, conozco lo que es el trabajo secular, el trato con compañeros, con gente embromada, con gente mala, con gente buena. Y no es lo mismo. Uno dice, pero son creyentes, sí. Pero no es fácil. O creer que el pastor, como no tiene un trabajo secular, le sobra tiempo para hacer lo que quiere. Acá no hay jornada. Es darle hasta que Dios dice basta. Y si uno quiere la gloria del Señor, no hay que mezquinar. Hay gente que dice, bueno, me hago pastor para no trabajar. Ya entraste, ya fracasaste. Ya fracasaste. ¿Sabe que hay gente que... Hay muchos que tienen diferentes móviles, ¿eh? No todos tienen un llamado de Dios. Y hasta alguno que tiene llamado de Dios, por ahí pone el carro con los bueyes. Hasta que se da cuenta que, claro, el carro con los bueyes funciona. Claro que funciona, un tiempo. Cuando viene lo escabroso, ahí solamente persiste lo genuino. Lo voy a decir de nuevo. Cuando viene lo escabroso, porque mientras el terreno es liso, todo funciona. Cuando viene lo escabroso, es donde se ve cuando algo tiene respaldo de Dios o no. El prudente y el impío edificaron, uno sobre la piedra, otro sobre la arena. Las casas estaban igual de bonitas. Los dos tuvieron éxito en la construcción. Los dos estaban disfrutando su vivienda y probablemente el de la arena dijo, mirá, ¿para qué trabajó tanto cimentando sobre la roca? Yo la hice más fácil. Y todo iba bien hasta que vinieron las tormentas y los vientos y azotaron las casas. Y ahí lo que sobrevivió es lo que tenía fundamento firme. El que escucha mis palabras y las hace, dijo Jesús, el que cumple mi palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Capítulo 15, versículo 11 de Primera de Crónicas. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y también a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense. Conságrense, es una palabra que hay que remarcar. Que el Señor nos ayude a estar consagrados para hacer el servicio a Dios, lo que sea. Hay creyentes que creen, bueno, hay que ser consagrado y tener unción para predicar, ministrar la alabanza, la adoración. Hay otras cosas que no. No, para todo.
Para todo tenemos que estar consagrados a Dios. Vamos a tocar un clavo de la iglesia, cualquier cosa santa, consagrada a Dios, nosotros tenemos que estar consagrados al Señor. Amén. Conságrense, les dijo el rey, tanto ustedes como sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor. Ya David no estaba enojado con Dios, dijo, nosotros, mala mía, dijo David, mala nuestra. No era Dios el culpable. Ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cuántas veces en estos años de construcción he orado y le he dicho, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago esto? ¿Qué tenemos que hacer? Le he pedido dirección al Señor. Porque yo no soy arquitecto ni ingeniero civil, ni ninguno de mis hermanos. Pero oramos al Señor y le preguntamos y le pedimos su ayuda. Y aprendimos muchas cosas sobre la marcha. Y en algunas nos equivocamos y rehicimos. Pero la obra está terminada prácticamente. Porque lo bueno es consultar al Señor. El Señor no te pide que sepas todo, te pide que le consultes. Te pide que le consultes. Ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor Dios de Israel, y luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Tendría que haber sido así desde el principio, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estaba en la ley, estaba escrito, David lo sabía. Por eso cuando hay un creyente que uno le habla la palabra al Señor, no, pastor, yo ya lo sé, esto ya lo sé, yo lo aprendí hace años, pero no lo estás viviendo. No es solo saberlo. Oh, ¿cuántas veces escuché predicar sobre esto? ¿Lo estás haciendo? Porque si lo estuvieras haciendo, te gozarías de escuchar esa palabra. Gloria a Dios, Dios me está confirmando que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O cuando no lo hacemos y tenemos la humildad de decir, Señor, le estoy pifiando, Señor, no lo estoy haciendo y Dios quiere eso. Bueno, ok. Ya está, baja el arca del carro y pone el hombro. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno, es una realidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David ordenó a los líderes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de liras, arpas y címbalos. ¡Qué lindo! Ahí sí fue una fiesta, porque cuando se hacen las cosas como Dios quiere, es una fiesta, una verdadera fiesta. Si seguimos leyendo después en nuestra casa, usted siga leyendo este capítulo, es tan hermoso. Dice que como Dios había sido bueno con ellos, como Dios los ayudaba, dice el versículo 26, a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos, y 7 carneros, y una fiesta. Dice que caminaban y frenaban y hacían una ofrenda y cantaban alabanzas al Señor y tocaban todos los instrumentos. Yo no sé de dónde sacaron de que este instrumento es del diablo y aquel otro es del diablo. Y el diablo se la cree y dice, ok, me los llevo yo. ¿Por qué cree que la industria musical secular se ha hecho multimillonaria? ¿Mm? Sabemos que el sistema está bajo el gobierno del maligno, pero a veces también los cristianos le han dado terreno. Esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, y nosotros nos hemos ido corriendo para atrás y el diablo dijo, ok, me llevo los profesionales, me llevo los mejores. Y ahí tenemos un B.B. King de la iglesia bautista. La fama y el dinero se lo llevaron, aunque nunca se fue del todo. Y ahí tenemos un Elvis Presley, criado en el Evangelio, donde aprendió a tocar la guitarra y a cantar.
Y el sistema del mundo se lo llevó puesto, aunque cuando él estaba triste tocaba himnos, sabía dónde estaba el asunto. Y ahí tenemos una Whitney Houston, y ahí tenemos un Phil Collins. Los grandes, los más talentosos. Cuando nosotros decimos todo es del diablo, el diablo dice, ok, yo me lo creo y me lo llevo, le estamos dando base legal. No, la batería es del diablo. ¿Sabe cuántos escuché decir eso? Hasta que sus hijos crecieron y empezaron a tocar la batería. Y ahí la batería se santificó. Dejémonos de pavadas. Hay un mundo que necesita a Cristo. Amén. Y vemos los salmos y lo vemos a David. David era uno de los más bochincheros que había. Címbalos. Había instrumentos de viento. Los bronces estaban ahí. Estaban los instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, danza, canto. David profesionalizó la música, puso turnos. Miren, muchos se atribuyen el turno laboral de 8 horas. David ya lo había hecho hace miles de años. Él hizo un casting de los mejores músicos y cantores, armó 3 bandas, 3 orquestas y la tenía en turnos de 8 horas. Constantemente había alabanza y adoración frente al Arca del Pacto. Se estaba alabando y adorando al Señor todo el tiempo, las 24 horas. Salmo 150, hay un listado de instrumentos ahí. Todos del Señor. Es lo único que dice, hágase todo decentemente y en orden, punto. No dice este estilo, aquel estilo. Hay estilos que a mí no me gustan y yo no puedo decir, porque no me gustan a mí, son del diablo. Pero muchos caían en ese error. Esto es del diablo. El rock es del diablo, pero escuchaban folclore, que también se le dan a la fafafa de lo lindo. Es la verdad. No andemos con medias tintas y van a hacer pacto con el diablo en las cuevas en Santiago del Estero, en la Salamanca. No. Vamos a lo genuino. Una vez un hermano me dijo, pues a mí me atacaban un montón, yo siempre fui rockero de chico. Y antes era mucho peor que ahora. Y un hermano me dijo, cuando te digan que eso es del diablo, pedí que te den las partituras de lo que se toca en el cielo. Si te pueden traer las partituras de lo que se toca en el cielo, vos tocás eso. Mientras tanto, es cuestión de generacional y de gustos. Y uno va aprendiendo esos errores. Yo no puedo cometer ese error. Hay música que no me gusta, pero hay gente que alaba al Señor con eso. Gloria a Dios que están alabando al Señor. Tenemos que madurar para poder llevar el arca. David tuvo que madurar en el propósito de traer el arca a Jerusalén. Se equivocó, pero tuvo que pensar, tuvo que permitirle al Espíritu de Dios que le hable. Mirá, David, no te enojes conmigo, vos hiciste mal las cosas. Ellos se consagraron, corrigieron y se transformó todo en una fiesta. Claro que el diablo siempre se enoja, ¿no? Porque después su esposa, usted ya conoce la historia, Mical, la hija de Saúl, lo que pasó. Pero David dijo, ¿qué me importa? Yo estoy adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si me ven que soy vil porque rompí los protocolos reales, me haré más vil por causa del Señor. No me importa. ¡Qué fiesta! Vamos a hacer un pequeño transporte en estos días. Vamos a cruzar la calle con el arca. Gloria a Dios. Y nos estamos preparando. Pero es tan grande la presencia de Dios que vamos a llevar el arca, pero no la vamos a sacar de acá. Esto va a seguir funcionando. Y la presencia de Dios se va a seguir manifestando aquí, en las actividades que se hagan, hasta en una comida. ¿Cuántos creen y saben que es así? Dios se mueve así. Acuérdese lo que dijo Salomón, Señor, tú eres tan grande, los cielos de los cielos no te pueden contener. La dimensión de la grandeza de Dios. Y tú vas a habitar en esta casa, te vas a meter acá adentro. Y el Señor dijo, sí, mis ojos estarán puestos sobre esta casa. Y así como cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y Dios te dice, mis ojos están puestos sobre tu templo, sobre tu vida, sobre tus necesidades. Yo le invito a estar de pie en esta noche. En el nombre de Jesús vamos a darle gracias a Dios, vamos a adorarle. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo hermoso, por tu palabra gloriosa.
por el movimiento, Señor, los movimientos a los cuales tú nos impulsas. Señor, siempre consultándote, siguiendo tu dirección, tu guía. Señor, y estamos con humildad en nuestros corazones, diciéndote gracias, Señor, por poder tener tu presencia. Gracias por la fuerza que tú nos das para poder poner los hombros, Señor. Hemos entendido que si no ponemos el hombro no funciona. Tú estás demandando una ofrenda que nos cueste. Y no es solamente el dinero, nuestra vida, nuestra dedicación, nuestra consagración. Y hay un pueblo que no le ha quitado el hombro a los desafíos. Cuando hay tantos que no quieren saber nada con el esfuerzo, con el compromiso, pero hay un pueblo aquí, Señor, que se prendió de la visión, que acompañó, que accionó, que no fue espectador, sino protagonista. Y sin duda, Señor, tu bendición y tu recompensa sobre cada uno de ellos se va a derramar. Mira sus peticiones, sus clamores y respóndeles con poder, Señor. En cuanto a la familia, en cuanto a la salvación, en cuanto al trabajo, a la salud, a los milagros, Señor, muéstrales tu gran amor y tu generosidad. Tu bendición a este pueblo. Tu recompensa en cada uno de aquellos que con un corazón sincero y con amor verdadero te han servido y lo siguen haciendo de diferentes formas, Señor. Porque todo servicio es necesario para que tu obra marche y para que las vidas puedan acercarse, puedan restaurarse, puedan ser libres, puedan ser salvos, puedan ser bendecidos en este lugar. Señor, todos estamos trabajando en pro de eso y tú bendices la obra, Señor, porque sin tu bendición nada tendría valor. Gracias te damos. Hay gratitud en nuestros corazones en esta noche y expectativa por lo que viene, Señor. Y seguimos preparándonos y no vamos a bajar esas varas que transportan el arca de nuestros hombros. Señor, danos la fuerza para seguir llevando adelante lo que tú nos has encargado a cada uno. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele bien fuertes aplausos al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay gozo y alegría en nuestros corazones. Pueden tomar sus asientos unos minutitos más. Nos despedimos de todos los que están mirando por las redes sociales.